tal, chicas, chicos? Bienvenidos. Vamos a resolver en este vídeo la parte de test del examen de física de la especie de la UNED de la convocatoria ordinaria del 2023, ¿vale? Concretamente es el que ha salido en el Tribunal de América de Guinea este año, ¿vale? Y vamos a ver solamente la parte de test, que a mí me ha parecido una parte en general bastante asequible, sobre todo era rápida porque había mucha pregunta teórica, ¿vale? Había poco cálculo que realizar en este test y yo creo que se podía realizar bastante rápido. Sí que es cierto que hay una pregunta que yo creo que no deberían validar, o sea, deberían invalidar, porque haciéndola me he dado cuenta de que no era ninguna de las opciones, pero bueno, ya llegaremos a ello. Venga, vamos a empezar. Primera pregunta. Un cometa se encuentra bajo la influencia gravitatoria de una estrella, sin considerar ninguna otra interacción. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta? Para saber si el cometa escapará de la influencia gravitatoria de la estrella, es suficiente con saber la velocidad. ¿Eso es cierto? En principio no. Uno debería conocer su velocidad y su posición, porque ya sabéis que para que algo escape de la influencia gravitatoria, la energía mecánica tiene que ser mayor o igual que cero. Cuando es igual a cero, estamos en la situación en la que llega al infinito, ¿vale? Con una energía cinética nula, y es lo que nos daba lo que se llama la velocidad de escape, ¿veis? Esta es la condición para calcularnos la velocidad de escape. En general, como la energía mecánica es la suma de las dos cosas, la cinética más la energía potencial, para saber que eso va a escapar necesitaremos conocer su velocidad y necesitaremos saber dónde está su posición para calcularnos la energía potencial, con lo cual esto es falso. La B. Para que el cometa pueda escapar de la influencia gravitatoria de la estrella es necesaria que su energía mecánica sea mayor que cero. Eso es exactamente lo que acabo de decir, con lo cual esta sí que es correcta. Y para saber si el cometa escapará de la influencia es suficiente con conocer la distancia a esta. Eso nos daría la energía potencial, pero no conoceríamos la energía cinética. Por lo tanto, bueno, pues estaba claro, era la B, ¿vale? Como veis, una pregunta que se ha preguntado otras veces de otra manera, pero que es esencialmente tener claras las cosas teóricas, ¿vale? Bien, aquí está la 2. La 2 dice, aquí, por ejemplo, pues sí que era la típica pregunta donde había que realizar un calculito, ¿vale? Dice, sabiendo que la masa de la Tierra tiene este valor, que el radio orbital de la Luna tiene este valor y que la constante de gravitación universal pues es el valor de siempre, ¿cuál es aproximadamente la velocidad orbital de la Luna alrededor de la Tierra? Bueno, aquí estamos asumiendo que aquí está la Tierra, aquí estaría la Luna, y la Luna está realizando una órbita circular, ¿vale? Bien, me están pidiendo, a partir de estos datos, esto sería el radio de la órbita, me dan la masa de la Tierra, me dan la constante de gravitación, ¿cuál es la velocidad con la que la Luna está orbitando? Velocidad de la Luna. Bueno, pues ¿qué tenemos que aplicar aquí? Lo de siempre, ¿no? Que la fuerza de atracción gravitatoria en módulo va a ser igual a la masa, en este caso de la Luna, por la aceleración normal, ¿vale? Fuerza de atracción gravitatoria, pues ya lo sabéis, G por la masa de la Tierra, por la masa de la Luna, dividido entre el radio de la órbita al cuadrado. Y por el otro lado tenemos la masa de la Luna y la aceleración normal. Como yo quiero calcularme la velocidad, pues esto es v al cuadrado partido por r. Estas r's, una se me va con la otra, no depende de la masa de la Luna, y de aquí os despejabais la velocidad lunar, que sería la raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa de la Tierra entre el radio de la órbita lunar. Y esto era todo lo que tenías que hacer. Claro, si tú en el test ya te sabes esta expresión, que la habíamos visto en clase 1000 veces, pues nada, directamente lo podíais calcular, porque se trata de un test y no hay que justificar cómo habéis llegado hasta aquí. Bueno, os digo lo que vale esto, que todavía no me lo he calculado. Lo dividimos, eso sí, ojito con las unidades. Este radio, fijaros, hay que expresarlo en metros, ¿vale? Así que R lo podíais escribir como 384 por 10 elevado a 6 metros, ¿vale? Que es lo que tendríamos que meter aquí. Pues 384 por 10 elevado a 6 y le sacabais la raíz cuadrada. Y en principio, a ver, que me parece que me he equivocado al hacer este cálculo. Como voy hablando, no se me da bien hacer dos cosas a la vez. Vale, 384 por 10 elevado a 6, ahora sí, raíz cuadrada, vale. Daba esto, ¿vale? Daba 1018,5
2,32 metros partido por segundo, que como podéis ver, pues el que más se acercaba a este resultado era 1018, ¿vale? 1018 metros por segundo era la solución. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Y esta es de las pocas de cálculo que me he encontrado. Vamos con la 3. Consideremos dos masas iguales. Dos masas iguales. M y M. Lejos de cualquier otra influencia gravitatoria, que no sea la de dichas masas. Tomando la referencia habitual del potencial gravitatorio, que es nulo en el infinito, ¿qué podemos decir del potencial gravitatorio en el punto medio del segmento que une las dos masas? Es decir, justo aquí. Bueno, pues fijaros que si esta es la distancia que hay entre las dos, esta está a la mitad y esta está a la mitad. ¿Vale? Estas serían las distancias a ese punto medio, ¿no? Bien, ¿cómo nos calculamos el potencial gravitatorio? Bueno, pues sería menos g por la masa partido por la distancia, más exactamente la aportación de la otra masa, que es menos g por la masa partido por la distancia. Bueno, pues ya se ve que sumando estas dos expresiones me va a quedar menos g, la masa, partido entre la distancia, y esto multiplicado dos veces porque estoy sumando lo mismo. Esto es negativo siempre, ¿vale? Fijaros, aquí hay un menos, aquí el potencial gravitatorio no se anula, no es positivo, es negativo, ¿vale? Bueno, una pregunta muy fácil, que ya había salido otras veces, de hecho estaba ya sacada de otros exámenes. Vamos con la 4. 4 cargas, vale, esta es la que yo he encontrado que deberían invalidar, porque al menos a mí no he sido capaz de que me diese ninguno de estos tres resultados, ¿vale? Vamos a ver lo que quiere decir esto. Tenemos los vértices de un cuadrado, ¿vale? Imaginaros un cuadrado, lo voy a dibujar más o menos, de lado, como dice aquí, 20 centímetros, o sea, 0,2 metros. Tenemos cargas positivas, ¿vale? 4 cargas iguales. 4 cargas iguales, una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Todas valen lo mismo, Q, 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 Q. ¿Vale? Y nos dicen calcular la energía potencial del sistema. Cuando te piden la del sistema, viene a ser cuál es la energía potencial que está acumulando estas 4 cargas situadas ahí, que sería justamente la misma energía que nos habría hecho falta traer desde el infinito y colocar las cargas en esos puntos, ¿vale? Y aquí nos dicen considerando la referencia habitual para la energía potencial electrostática de dos cargas, es decir, que su energía potencial es nula si se encuentran a una distancia infinita. Vale, entonces vamos a ver. Hay varias maneras de hacer esto. Lo voy a explicar de las dos maneras clásicas. La primera es mirar cuál es la relación, la energía potencial que acumulan cada una de estas cargas con las otras que tiene a su lado, ¿vale? Fijaros que las distancias aquí son L, 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 y luego están las diagonales, ¿vale? Las diagonales, estas distancias habrá que sacarlas también. ¿Cuál sería esa distancia de la diagonal? Vamos a llamar esta distancia D. Bueno, pues esto lo podéis sacar simplemente aplicando Pitágoras, ¿no? Sería la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado. Bueno, pues esto os va a quedar la raíz de 2 por L, ¿vale? Esa sería la distancia de cada una de estas diagonales, ¿vale? Ahora que ya tenemos todas las distancias, recordad que el potencial electrostático se calcula simplemente multiplicando K por la carga entre la distancia, ¿vale? Y que la energía potencial, pues tenéis que considerar entre qué cargas estáis cogiendo el potencial. Entonces, primero tendréis que coger esta carga con esta, ¿vale? Lo voy apuntando, el potencial total, ¿vale? Me voy a calcular ya. Vamos a ir viendo todas las contribuciones. Esta con esta, pues K por Q, Q cuadrado partido por la distancia, L. Esta con esta, pues aquí tenéis que coger la diagonal, ¿vale? K por Q cuadrado partido por la raíz de 2 por L. Esta con esta, de nuevo, KQ cuadrado partido L. Vale, y hemos hecho esta con esta, con esta y con esta, ¿vale? Vamos a ponerle un nombre para no liaros y que quede claro. Vamos a llamar 1, 2, 3, 4. Vale, pues esta sería la relación entre la 1 y la 2, la 1 y la 3 y la 1 y la 4, ¿vale?
Bien, ahora sigo sumando. Ahora cogemos la 2. La 2 con la 1 ya la he calculado, así que no tiene sentido. Vamos a hacer la 2 con la 3. Vale, más k por q cuadrado partido por L, ¿no? Y la 2 con la 4. Vale, pues más k por q cuadrado, y ahora tenemos una distancia que vuelve a ser la diagonal, raíz de 2 partido por L. Vale, ya hemos hecho, luego vuelvo a apuntar todas las contribuciones con la 2 y el resto, es decir, la 2 con la 3 y la 2 con la 4. Y ahora nos falta fijarnos en la siguiente, la 3, ¿vale? Bien, pues de nuevo, más la 3. La 3 con la 1 ya lo hemos hecho, 1, 3 está aquí. La 3 con la 2 ya lo hemos hecho, 2, 3 está aquí. Solo nos falta la 3 con la 4, ¿vale? Pues bien, sería k por q cuadrado partido por la distancia. Como veis, eso es todo, ¿vale? Entonces, ahora, si yo sumo todos estos potenciales para calcularme el potencial total, vamos a contar. Kq cuadrado partido por L lo tenéis 1, 2, 3 y 4 veces. Así que tendríamos 4 veces Kq cuadrado partido por L. Y ahora, las que estaban en las diagonales teníais 2 iguales. Por lo tanto, más 2 veces Kq cuadrado partido por raíz de 2 por L. Y aquí, pues lo que podéis hacer para haceros la vida más fácil, si queríais, era sacar factor común. Este término, que estaba en los dos términos que se sumaban, y fijaros que solo quedaba 4 más 2 partido por raíz de 2. ¿Vale? O si preferís, que a mí me gusta mucho esto de racionalizar, porque es muy matemático, kq cuadrado partido L, y además es más fácil de calcular. Vale, pues si yo multiplico raíz de 2 y divido por raíz de 2, me queda 2 raíz de 2 partido por 2, así que el 2 se me va y esto es simplemente más raíz de 2. Bueno, pues esto es el resultado. Vale, ahora viene la parte interesante, y es que cuando yo pongo esto en la calculadora, ponéis los valores, 9 por 10 elevado a 9, ponéis la carga, que era 3 micros menos 6 elevado al cuadrado, y lo dividís entre la distancia, que eran 20 centímetros, y lo ponéis en metros, y lo multiplicáis por 4 más raíz de 2, pues a mí me he llevado la sorpresa de que no daba ni esta, ni esta, ni esta. Lo podéis comprobar, ¿vale? Vamos a hacerle el cálculo de nuevo, a ver si es que yo me he equivocado, pero de verdad que no me daba. Esto por 9 por 10 elevado a 9, por 3 por 10 elevado a 6 menos lo elevado al cuadrado, y lo he dividido por 0,2. Bueno, pues a mí me ha dado esto, chicos. Os pongo el resultado, os borro esto, que es 2,19 julios. Vale, pues que alguien me explique de dónde han sacado estas tres opciones, porque no lo entiendo. Entonces, una pregunta así, pues yo me hago los cálculos, creo que está bien, me veo las opciones y veo que no es ninguna, ¿y qué hago? No la respondo, porque lo más probable es que se hayan equivocado. Pero claro, esto crea una cierta inseguridad a los alumnos, que yo creo que esto deberían, no sé, verificar bien las opciones que ponen. Y creo que lo he copiado bien, ¿vale? Creo que no me he equivocado copiando ningún dato y que esto es correcto. Vale, esta es una manera de hacerlo, que igual, como veis, es un poco, tal vez, liosa. Os voy a enseñar otra manera, ¿vale? Que al final este vídeo también es para que vosotros aprendáis, ¿vale? Otra manera de calcular el potencial del sistema sería pensar, vale, traigo la primera carga desde el infinito. La primera carga la traigo gratis. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna carga más. Ahora, traigo una segunda carga y la coloco en el vértice, a una distancia L. Vale, pues traer esta carga desde el infinito sí que me ha traído un trabajo. Uy, perdón, estaba poniendo potencial y no era potencial, era la energía potencial, perdón. Todo lo que he hecho eran cálculos de energía potencial. Vale, entonces, como digo, traigo la segunda a una distancia L, la coloco aquí y tendría esto, ¿no? Vale, ahora pongo otra y esta tiene que pagar un peaje a esta y a esta. Peaje que va a ser kq cuadrado partido por L más kq cuadrado partido por raíz de 2L, que es la distancia de esta diagonal. Y por último coloco esta, y esta tiene que pagar peaje a esta y a esta. ¿Lo veis? Con lo cual habría que sumar dos veces kq cuadrado partido por L y una
vez más una diagonal. Bueno, pues esta es otra manera de interpretar de dónde estáis construyendo, cómo vais construyendo este sistema formado por 4 cargas. Es la energía que haría falta traer, o sea, que tendríais que aplicar para traerlas desde el infinito y colocarlas en estas posiciones. Bueno, pues como veis, os va a dar exactamente el mismo resultado. Esto también daba 4kq cuadrado partido por L más 2kq cuadrado partido por raíz de 2L. Lo mismo que nos ha dado con el otro resultado y volvería a dar los mismos julios, ¿vale? Entonces, ya digo, aquí yo me he llevado esta sorpresa. No sé si a alguno de vosotros le ha pasado o si en el examen, eso también puede ser, que yo no me haya enterado, que el tribunal dijese, oigan, corrijan la opción 4, la pregunta 4, y coloquen una opción adicional que es tanto. Podría ser. Pero bueno, comentádmelo, ¿vale? Decidme algo en los comentarios de este vídeo si os habéis encontrado con esa situación. Vamos con la siguiente. Y ya está, el test era esto. Es decir, ya veréis que el resto eran muy sencillas. Colocas una espira en el seno de un campo gravitatorio orientado como indica la figura, ¿vale? Fijaros que el campo magnético va dirigido hacia afuera del papel, ¿vale? Hacia afuera. Esto quiere decir hacia afuera. Dice, la magnitud de este campo va aumentando con el tiempo, o sea que este campo a medida que pasa el tiempo cada vez se hace más intenso, con lo cual está aumentando el flujo. El flujo va aumentando y va aumentando hacia afuera del papel, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues según la ley de Lenz, sabemos que nos vamos a oponer, va a aparecer una corriente inducida, ¿vale? Que se va a oponer, con su efecto, a la variación de flujo. Como el flujo está aumentando hacia afuera, pues el flujo tendrá que aumentar, ¿no? Bueno, digamos que aparecerá un campo magnético inducido que se oponga al campo que había, que era hacia afuera. O sea, un campo inducido dentro de la espira que va a ir hacia dentro del papel. Vale, pues si yo ahora aplico la regla de la mano derecha, ponéis el pulgar hacia dentro del papel, cerráis la mano y os quedaría una corriente inducida que giraría en este sentido. Y este es el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto es sentido horario. La corriente inducida en la espira tiene sentido horario. Sentido horario siempre viéndolo tal y como se están poniendo la espira, en este caso, pues de esta manera. Por lo tanto era la opción C, ¿vale? Venga, vamos con la pregunta número 6. Pregunta 6, ¿vale? Nos dicen dos partículas, ¿vale? Dos partículas tienen la misma carga y se mueven a la misma velocidad en el seno de un campo magnético uniforme paralelo a sus velocidades. Y esta es la clave. Si se mueven paralelo, ¿vale? Por mucho que las velocidades sean iguales y las cargas iguales y las masas sean diferentes, como ponía aquí, fijaros que yo tengo dos cargas, voy a poner una, que se mueve con una cierta velocidad, tiene carga, tiene masa. ¿Y qué le pasa si el campo magnético es paralelo a las velocidades? Pues lo que va a pasar es que yo me calculo la fuerza de Lorentz, que es la carga por el producto vectorial de V por B, y ya sabéis que este producto vectorial en módulo es la carga por el módulo de V, por el módulo de B, por el seno del ángulo que forman. ¿Que forman qué? La velocidad y el campo. Claro, ¿qué ángulo forman la velocidad y el campo en este caso? ¿Cuál es el ángulo alfa? En este caso, si son paralelos, vale 0 y el seno de 0 vale 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay fuerza. Esta fuerza vale 0. Es un vector nulo. Así que, si sobre esta carga no está actuando ninguna fuerza, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que va a seguir su trayectoria rectilínea y va a realizar un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Vale? Esto es una deducción de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si no hay fuerza, no hay aceleración y por lo tanto se mueve con velocidad constante. Entonces, al ser paralelo al campo, el campo a las velocidades de la partícula, estas describirán una trayectoria rectilínea, perfectamente válido, ¿vale? Era la A, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la pregunta número 7.
Bueno, esta la habíamos hecho unas 14 veces, esta pregunta, ¿vale? De hecho, ha salido en la Comunidad Valenciana un montón de veces. Cuando nos preparábamos para los exámenes, vimos que era una pregunta muy clásica, ¿no? Tener una espira al lado de un hilo indefinido de corriente y que se mueva la espira. Y vimos todas las posibilidades, que se acerque, que se aleje, que suba, que baje. Bueno, pues chicos, esto era exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que teníamos que hacer en este caso era darnos cuenta de que, aunque haya una corriente y movamos la espira, el campo magnético que está creando esta corriente del hilo indefinido, que fijaros que giraría en este sentido, aplicando la regla de la mano derecha, cuando esté dentro de la espira, va a ir dirigido hacia dentro del papel, ¿vale? Iría para allá. Y es un campo uniforme si el hilo, ¿vale?, lleva una corriente uniforme. No nos dicen nada sobre esta corriente. Por un hilo circula una intensidad de corriente constante, por lo tanto el campo es constante. No es uniforme, ojo, porque no vale lo mismo el campo en este punto que en este punto, según la ley de Biot-Savart. Ya lo sabéis, esto es mu sub 0 por i partido por 2pi la distancia. Pero esa distancia, que aquí llamo x, sería aquí vale una cosa y aquí vale otra cosa, ¿no? No es lo mismo estar aquí que estar aquí, lógicamente, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando yo me calcule el flujo no me vaya a dar el mismo resultado siempre que la espira esté a la misma distancia del hilo. Y por mucho que yo la mueva para arriba, la distancia del hilo va a ser la misma. Por lo tanto, aquí el flujo es constante. Si el flujo es constante, ¿qué va a pasar? Que no va a haber fuerza electromotriz inducida. Y tampoco va a haber corriente inducida en la espira. ¿Vale? Entonces, aquí dicen, se verifica que la corriente inducida en la espira tiene sentido horario. No se induce ninguna corriente en la espira, la corriente inducida en la espira tiene sentido antihorario. Bueno, pues la respuesta correcta es la B, y esto era más conceptual y teórico que otra cosa, ¿vale? Venga, vamos con la pregunta 8. Las fibras ópticas son varillas de un material flexible y transparente que permiten transmitir la luz de un punto a otro. Su funcionamiento se basa, en el fenómeno de... Bueno, pues vamos a ver. Esto es una fibra óptica, imaginaros, y aquí tenéis un rayo de luz que incide. Este rayo de luz, cuando toca la fibra, no queremos que salga fuera hacia el aire, ¿vale? De hecho, esa es la clave, ¿no? Que se rebote y que vaya reflejándose en las paredes de la fibra y pueda viajar por la fibra. Esto ya lo vimos en clase, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la propiedad que tiene que cumplir? Pues que este ángulo sea un ángulo que sea superior al ángulo crítico, ¿vale? Al ángulo límite, para que se dé el fenómeno de la reflexión total y podamos tener que no haya un rayo refractado fuera de la fibra. Por lo tanto, esto se basa en el principio de la ley o el fenómeno de la reflexión interna total, ¿vale? La ley de la reflexión simplemente dice que el ángulo con el que incides es el mismo con el que te reflejas, lo cual muy bien, pero no es el fenómeno que se está dando aquí. Y el principio de Huygens no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Tiene más que ver pues con los frentes de onda que se van propagando, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya veis que muy facilita, con un poco que supieseis esto, ya lo habíamos visto en clase además. Vale, está pues muy fácil también. Vamos a ver, nos daban este dibujo que veis aquí, ¿vale? Nos representan aquí una onda en un instante t igual a 0 que va variando con la posición, ¿vale? Es como una foto de esa onda que veis, ¿vale? Y me dicen, en la figura se muestra la gráfica de la posición de los puntos de una onda en el instante t igual a 0. Con esta gráfica, ¿qué podemos decir de la longitud de onda? Pues podemos decir que es muy fácil de calcular, solo tenéis que coger una onda entera y medirla. ¿Cuánto mide esto? Lambda es igual a 6 metros. Respuesta, la C. Facilísima esta, ¿no? Vale. Venga, vamos con la pregunta número 10. Sobre la velocidad de propagación y la velocidad máxima con la que oscilan los puntos de una onda, ¿qué podemos decir?
Bueno, en principio esas dos cosas no están relacionadas, ¿vale? Una cosa es la velocidad de propagación, velocidad de grupo, velocidad de fase, que son sinónimos, que ya sabéis que es simplemente la longitud de onda partido por el periodo, o la longitud de onda por la frecuencia, o incluso omega partido por k, que se puede calcular de todas estas maneras. Y otra cosa es la velocidad con la que está oscilando los puntos de la onda, que todos ellos realizan un movimiento armónico simple, ¿vale? Y que lo obtenéis derivando. Entonces, si yo tengo una onda cualquiera, esto lo voy a explicar para que quede claro, ¿vale? A por el seno de omega t, y yo qué sé, pongamos aquí más o menos k por x, porque no sé para dónde va. ¿Qué pasa cuando yo derive esto? Pues que me va a quedar a por omega por el coseno de omega t más menos k por x más la fase inicial. Esta es la velocidad. ¿Y cuál será la velocidad máxima? Pues la máxima sería a por omega. ¿Está relacionado? Hombre, la omega está y está, pero a falta de más datos, no me dicen nada más, yo no puedo decirte cuál es la relación si no me dices algún dato más. Entonces, la primera es el doble de la segunda. ¿Por qué? No tiene por qué. ¿Ambas son iguales? Está cantado que no. No podemos establecer su relación sin más datos. Vale, esta sí. Vale, era la B. Así que, bueno, no hacía falta hacer tanto calculito como he hecho yo para entender la pregunta, ¿vale? Pero bueno, así lo veis bien. Venga, la pregunta 11. El índice de refracción del medio A es el doble que el índice de refracción del medio B. NA es 2 veces NB. Esto significa que, y aquí nos preguntaban cosas sobre la velocidad de la luz en cada medio, ¿no? La información no es suficiente, una es el doble o la mitad. Vale, pues recordemos que es N. El índice de refracción de un medio es la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la luz en ese medio. Así que, si yo sustituyo esto en mi formulita, en mi condición que me daban, tendríais por un lado C partido por VA, que sería NA, es igual a 2 veces C partido por VB. La C es la misma, la velocidad de la luz en el vacío, así que ¿qué queda? Pues queda algo así como que VB es igual a 2 veces VA, o si preferís, VA es VB partido por 2. Es decir, que la velocidad en el medio A es la mitad que la velocidad en el medio B. De hecho, eso es lógico. Cuanto más grande es el índice de refracción, más lenta se mueve la luz en ese medio, ¿vale? Esa es la gracia. Entonces, la velocidad de la luz en el medio A es la mitad que la velocidad de la luz en el medio B. Totalmente correcta, ¿vale? Era la A. Venga, vamos con la pregunta 12, perdón. Efecto fotoeléctrico. Bueno, otra pregunta súper teórica. ¿Qué es la frecuencia umbral? A ver, vosotros ya sabéis que en el efecto fotoeléctrico, cuando la frecuencia de los fotones incidentes es mayor que la frecuencia umbral, podemos decir que hay efecto fotoeléctrico, ¿vale? Es decir, que tenemos capacidad para arrancar los electrones del metal. Entonces, como veis, esto es un valor mínimo. A partir de este valor tendríamos efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, ¿es una frecuencia máxima? ¿Es una frecuencia exacta? No, es la frecuencia mínima que deben tener los fotones incidentes en un metal para que haya efecto fotoeléctrico. Así que, muy facilita. Si nos hubiésemos preguntado, o nos hubiesen preguntado sobre la longitud de onda umbral, entonces sí que sería un valor máximo, porque en ese caso la longitud de onda de los fotones tiene que ser menor que la longitud de onda umbral para que pueda haber efecto fotoeléctrico. ¿Vale? Esto ya lo vimos en clase exactamente con estos ejemplos, porque esto es muy importante entenderlo, que si la longitud de onda fuera más grande que la umbral, dejaría de haber efecto. Por lo tanto, este sí que sería un valor máximo. Pero en el caso de la frecuencia es un valor mínimo. Muy bien. Venga, vamos con la pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes radiaciones ionizantes emite las partículas con mayor masa en reposo? ¿La radiación alfa, la beta o la gamma? A ver, la gamma para empezar no tiene masa, porque estos son ondas electromagnéticas, ¿vale? Así que radiación gamma es un tipo de onda, por lo tanto no tiene masa, ¿vale? Es luz, si queréis, fotones, ¿vale? Radiación alfa. La radiación alfa, ¿a qué es equivalente?
ya sabemos que esto es equivalente al núcleo del helio 4,2. Es decir, es una partícula que tiene 2 neutrones y 2 protones. O sea, una masa más o menos equivalente a la masa de una partícula alfa es aproximadamente, lo digo porque los protones y los neutrones no tienen exactamente la misma masa, pero es aproximadamente 4 veces la masa de un protón. Vale, en cambio, la radiación beta, ya sea beta positiva o beta negativa, me da igual, son o electrones o positrones. Entonces, en cualquier caso, tienen la masa de un electrón. ¿Vale? Es esto. Esto, si es beta negativa, esto, si es beta positiva. O sea, esto tiene la masa que tiene un electrón, que es infinitamente más pequeña. Bueno, infinitamente no, pero es muchísimo más pequeña que la masa de un protón. Entonces, está claro que la que tiene mayor masa en reposo es la partícula alfa, ¿vale? Bueno, muy facilita también está de un poquito de concepto, ¿vale? Y vamos con la 14. Dos fotones A y B se desplazan por el mismo medio. El fotón A tiene una longitud de onda que es el doble que la longitud de onda del fotón B. Lambda A es 2 veces lambda B. ¿Qué relación hay entre las frecuencias de ambos fotones? Bueno, a mí esta también me ha parecido muy facilita de relacionar, ¿no? A ver, si los dos fotones viajan por el mismo medio, tienen la misma velocidad, ¿vale? No sé cuánto vale, pero es la misma. Y la velocidad de un fotón, la velocidad de la luz, es la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, esto sería lo mismo para lambda A por FA que para lambda B por FB, porque tienen la misma velocidad y se desplazan por el mismo medio, por lo tanto, esto se cumplirá. Entonces, ahora solo teníais que mirar qué relaciones había. Como me preguntan sobre la frecuencia del fotón A, fijaros que va a ser lambda B entre lambda A por la frecuencia del fotón B. Y ahora solo teníais que sustituir aquí, ¿no? Esto sería lambda B, 2 veces lambda B, porque lambda A dice que es el doble, por FB. Y ya lo tenéis, esto es la frecuencia partido por 2. Entonces, la frecuencia del fotón A es la mitad que la del fotón B. La frecuencia del fotón A es la mitad que la del B. Esto es correcto, por lo tanto la A, ¿vale? Venga, y vamos con la última pregunta. Última pregunta del test, la número 15, que era otra de un pequeño calculito, pero a mí me ha parecido un cálculo bastante sencillo, porque nos hablan sobre la constante de desintegración, lambda. Bueno, sabéis, ¿vale?, que esta constante de desintegración está relacionada con el periodo de semidesintegración, según esta fórmula, ¿no? Logaritmo neperiano de 2 partido entre el periodo de semidesintegración. Entonces, si a mí me dan la lambda y me preguntan cuánto vale el periodo, solo tenéis que despejar de aquí, ¿no? Logaritmo de 2 partido por la lambda. Y ya está. Esto es lo que había que hacer. 0,0015. Claro, esto siempre va a tener unidades de tiempo a la menos 1, días a la menos 1, el resultado del periodo sería en días. Vale, pues vamos a calcular esto, a ver cuánto daba. 0,0015 y a mí me ha dado 462 días. Por lo tanto, ya vemos que en este caso sí era la B, ¿vale? Bueno, pues se acabó el test. Espero que lo hayáis entendido todo. Yo lo he encontrado bastante asequible, pero sí que es verdad que uno tenía que tener los conceptos de la teoría claros para responder la inmensa mayoría de las preguntas. Así que de verdad que espero que os haya ido muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchas gracias.